Después de esto yo me separé de mis hombres unos 4 metros a vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos. Y después, como a los 15 minutos, ellos me buscaron, me llamaron, me buscaron. Y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron. Y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente. O sea, increíble, yo he desaparecido y llegué, igual como por arte de magia, al lugar de los hechos. Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos y sean bienvenidos al capítulo número 41 de Caballeros del Albedrío. Y vamos por el tercer episodio del mes ovni y estoy muy feliz por estar grabando este episodio. Pero antes me presento, mi nombre es Abel y por segunda semana consecutiva no contamos con la presencia de Bones. Pero el show debe de continuar y antes de que pase eso, déjenme hacerles un breve comercial para recordarles nuestras redes sociales que pueden ir a encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Caballeros del Albedrío con una L extra y también en nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer, iHeartRadio y YouTube, en donde van a poder encontrar las transmisiones en video de este programa. También déjenme recordarles que pueden ir a unirse a nuestro grupo de Facebook nombrado como Luciferianos del Albedrío, en donde pueden ir a compartir contenido. Además, si se unen a este grupo, es posible que encuentren algún contenido extra, es posible que suba las fuentes de los programas si es que ustedes me lo piden, y pues ahí va a estar toda la información. Hay algunos memes, hay videos, hay de todo. Las películas también de nuestro segundo podcast, La Horrorpedia, ahí también se van a subir si ustedes también las piden, ¿no? Y para continuar con este comercial, déjenme decirles que en el extra de la semana pasada, en el de los monitos de Meokil y el ovni de la vocacional número 8, ahí hicimos una pequeña propuesta. Estamos viendo la posibilidad de que podamos realizar un en vivo con todos ustedes. Así que pues vayan a decirnos a todas nuestras redes sociales si les parece, si se unirían a este en vivo y sobre todo para que se vayan preparando porque estamos planeando que sea de historias paranormales e historias ovni. Entonces si tienen alguna y quieran compartirla con nosotros y con los demás que nos estén viendo, pues ahí vamos a dejar la propuesta para que vayan a decirnos qué les parece. Y para ir comenzando hay que decir que todas las historias que hemos traído desde el comienzo del mes ovni de extraña manera se van conectando. Comenzamos con razas alienígenas, continuamos con reptilianos. En el extra de hace algunos días tuvimos algunos encuentros policiales de la Ciudad de México y para esta noche estaba afirmado que teníamos que profundizar más en los encuentros entre los fenómenos ovni y los militares. Y para esta ocasión tenemos un caso que algunos investigadores lo categorizan como un encuentro del quinto tipo, en el que se destaca el contacto telepático con una entidad extraterrestre. Pero, a mi opinión, el caso de esta noche solo se queda en el cuarto tipo. Pero, sin duda se ganó el nombre del caso de abducción más importante de Chile. Y justo para este viernes de Misterio Alienígena, analizaremos el caso de la abducción del cabo Armando Valdés. Este es un tema muy importante que ha sido sonado no solo en Latinoamérica. En Europa, algunos ufólogos también se han interesado por este tema y en algunos libros sobre este fenómeno ovni han profundizado en este caso o le han dedicado un capítulo al menos. Sin embargo, hay muchas cosas interesantes que destacar para el caso y para eso tenemos que conocer a la estrella de esta noche, que es Armando Valdés Garrido, que nació en la Nochebuena de 1954, o sea, el 24 de diciembre. Todo esto en Santiago de Chile. A pesar de que no se sabe mucho de sus primeros años, los únicos registros con los que se cuenta son los del año 1973, cuando se enlistó en el gobierno y fue
solo hasta 1974 que ingresó a la infantería, un año después. Y justo aquí vamos a parar para meternos en el contexto de la situación de Chile en esos años. Pues precisamente en el año 1973 comienza el ascenso de la dictadura del terror de Augusto Pinochet. Pues el 23 de agosto de 1973 fue designado como comandante en jefe del ejército de Chile por el entonces presidente Salvador Allende. Pero a tan solo 10 meses y después de un golpe de estado, fue nombrado por la Junta Militar como el nuevo presidente de Chile, sometiendo a la nación a diversas violaciones a los derechos humanos por más de 17 años. También, para estos tiempos se estaba llevando a cabo una negociación por la división del territorio entre Chile, Perú y Bolivia, que culminó con una tensión militar entre los involucrados, provocando que Chile desplegara grandes movilizaciones militares a todas las fronteras. Incluso se menciona que como medida extraordinaria, Chile minó todas sus líneas fronterizas para protegerlas. E incluso aquí la cosa se estaba poniendo muy caliente porque Pinochet ya estaba militarizando todas las fronteras y estaba pues ahora sí que creando una cierta tensión entre los otros países, indicándoles que tenían el potencial para responder a cualquier tipo de ataque, ya sea militar o de invasión de territorio. Entonces ahí había muchas cuestiones, no solo en lo social, que cabe decir que se fue a la mierda el país gracias a Pinochet, pero hay que tomar en cuenta estos aspectos porque también pueden jugar un rol muy importante en esta historia. Una vez que Armando fue enlistado en el ejército, fue trasladado a Putre y Paranicota, específicamente en la comunidad que queda en la frontera con Bolivia, donde adquirió los conocimientos de instructor, y durante sus primeros 3 años de servicio las cosas funcionaban para el Cabo Valdés. Estuvo unido a las tropas y destacó para unirse al destacamento Huamachuco, a cargo del comandante Emilio Mora Beira y el capitán Pedro Durcodoy. Aquí hay que hacer un breve paréntesis para explicar qué es un destacamento, ya que como tal siempre se crean tropas de las cuales van a misiones. Pero estos destacamentos como tal son muy selectivos, escogen a los mejores o a los que tienen más potencial para unirse a ciertas misiones especiales. O eso es lo que más o menos pude entender yo ahí en la información que se encuentra en internet. Sin embargo, nadie se imagina que la vida de él y la de los otros testigos o miembros de la tropa en la que él estaba o la que se había unido iban a cambiar para siempre. El día de los sucesos fue el 25 de abril de 1977, cuando el destacamento Huamachuco realizaba misiones de protección de perímetro a 4 kilómetros de la localidad de Putre, justo en la frontera con Perú y Bolivia. En el sitio existía una caballería que albergaba a más de 200 caballos que se cubrían de las bajas temperaturas que llegaban a registrar más de 10 o 20 grados bajo cero. Justo aquella ocasión, y quizás por casualidad, el cabo Valdés fue encargado de dirigir la misión de protección, porque incluso se menciona que dentro de todos los que estaban ahí habían sido castigados por mal comportamiento y habían sido obligados a unirse a esta tropa con el cabo Valdés. Sin embargo, estos eran soldados rasos, no tenían mucho tiempo estando dentro del servicio militar, por lo que el cabo con más experiencia, que en este caso era Valdés, fue el encargado de dirigirlos a esta misión especial, entre comillas. Incluso el capitán Durcodoy dijo: los hechos ocurrieron un día lunes, pues yo el fin de semana había bajado para hacer guardia y regresé el lunes a las 11 de la mañana y todo parecía normal. Esa noche el destacamento conformado por Pedro Rosales Arancibia, Iván Roble Mella, Germán Riquelme Ovalle, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas, Humberto Rojas Vélez y el cabo Armando Valdés estaban reunidos frente a la fogata tomando café, ya que la temperatura había descendido a menos 15 grados centígrados. Cuando de pronto uno de los cabos visualizó una luz a pleno desierto de Chile. El objeto descendió hasta cubrirse detrás de un cerro
y ya no se le pudo ver más. Incluso todavía mencionan que se veía un destello detrás del cerro por la intensidad de la luz. Para ese momento Valdés creyó que se trataba de un meteorito y ordenó a la tropa dirigirse hasta el lugar del impacto. Pero mientras avanzaban, observaron una segunda luz que caía del cielo. Pero para ese momento eran las 3:50 de la madrugada, y mientras llegaban a la zona de los hechos, pudieron distinguir que aquel objeto producía una luz de color blanco que aumentaba o disminuía su intensidad, además de dos luces pequeñas de color rojo que tintineaban, básicamente como si fueran una especie de direccionales como lo conocemos nosotros en los automóviles, ¿no? O al menos es como yo me lo imagino. Además de todas estas luces, tenían una luz que alumbraba todo el terreno a más de 500 metros de distancia. La luz destellaba tanto que parecía ser de día al punto que lo direccionaban. E incluso decían que abarcaba un perímetro o un diámetro de 25 metros. O sea, era una luz bastante potente, además de esta versión que nos cuentan que podría iluminar como si fuera de día, como si fuera un rayo solar. Para ese momento, los 8 cabos del destacamento estaban atemorizados. Incluso hasta algunos rezos comenzaron a escucharse entre murmullos. Armando ordenó que se apagara la fogata para que no llamaran la atención. Según las versiones, cuando quedaron en penumbra, pudieron observar una tercera luz que descendió del cerro, pero no era igual a las otras dos. Y en algunas versiones o en algunas fuentes nos llegan a mencionar que esta luz era provocada por otra patrulla que también había visto la luz y había bajado un poco del cerro en donde estaban haciendo guardia para observar qué era lo que estaba pasando. Pero para esto el cabo Valdés fue el único que recuperó la valentía en ese momento. Se separó del grupo de militares miedosos y cuando estuvo a unos metros volteó hacia el objeto y gritó, cito, «Identifíquense por el nombre de Dios». Y aquí yo me imagino a los alienígenas, ¿por el nombre de quién me estás diciendo? Yo no conozco a ese señor. Armando continuó acercándose hacia la luz que proyectaba el objeto, y en cuanto ésta lo cubrió, un tipo de niebla también lo hizo y desapareció de la vista de los demás cabos por un total de 15 minutos. Según a los pocos testimonios que se tienen de Armando, contó lo siguiente, cito, «De los 15 minutos que desaparecí, no recuerdo nada. Los cabos dicen que cuando entré en la niebla me esfumé. Yo sabía que estaba entrando en la niebla, pero no recuerdo nada más. Les aseguro que quiero recordar. Lo único que guardo en mi mente es haber tenido un sueño profundo, haber caído en un abismo. En lo demás, mi cerebro está vacío». O sea, no tenía ningún recuerdo, solamente tiene pequeños lapsos en los que él se está dirigiendo a esta luz. Recuerda que entró a esta especie de niebla y hasta ahí se corta su memoria. Tras haber pasado los 15 minutos, los demás cabos que también habían caído desmayados escucharon unos gritos detrás de la zona de donde ellos estaban parados. Armando había aparecido en una zona oscura que la luz del objeto no había tocado. Varias versiones de los cabos indican que encontraron a Armando con una mirada de loco. Su uniforme estaba roto y con una barba que parecía de días. En un instante se dirigió al pelotón y les dijo, cito, «Muchachos, muchachos». Pero no terminó la frase cuando cayó desmayado en brazos de sus compañeros. Sin embargo, para este momento Armando llevaba un reloj digital que, aparte de marcar la hora, te indicaba la fecha. Y sorpresivamente esta marcaba el 30 de julio de 1977. Dentro de esos 15 minutos que desapareció para sus compañeros, Armando sufrió un desfase temporal de 5 días en el futuro. Y esto es una cuestión bastante interesante porque en las abducciones que conocemos o en las que se tienen registros se llega a presentar el fenómeno de missing time o tiempo perdido, pero en esta ocasión tenemos tiempo recuperado, tiempo ganado, ¿sabes? 5 días en el futuro habían pasado, mientras que para los demás cabos solamente habían sido 15 minutos. De inmediato, los cabos transportaron a Armando a un lugar más seguro,
Encendieron una fogata para poder observar bien la situación, pero Armando comenzó a reír. Miraba a todos como desquiciado y gritaba el nombre de su madre. De pronto comenzó a decirles, cito: Ustedes no saben de dónde venimos, ni quiénes somos, pero regresaremos. Una tremenda amenaza. Si me piden mi opinión, nos están amenazando, quieren regresar a filerearnos, hay que prepararnos para cuando regresen los desgraciados. Y en un instante perdió el conocimiento Armando. El objeto volador seguía estático en el mismo lugar, pero parecía que su misión estaba concluida para ese momento, y poco a poco se fue retirando hasta perderse detrás de las montañas. Después de un rato Armando volvió a despertar, se dirigió a los cabos y preguntó si habían visto lo mismo que él. Los 7 cabos confirmaron sin dudarlo. Sin perder un segundo, montaron un caballo hasta el pueblo de Putre, que queda a 5 kilómetros de la base o donde estaban haciendo la guardia. El primero que los vio llegar a la localidad fue Pedro Araneda, maestro de la escuela local, que grabó un pequeño tramo de su llegada a este pueblo, e incluso se fue detrás de ellos para ver qué era lo que estaba pasando. Llegaron a la base militar e incluso va a tener más participación en la historia. Al llegar al cuartel, los atendió el carabinero Antonio Flores Araneda. Sin entender la situación, pidió orden y la reconstrucción de los hechos. Y para eso tuvieron que regresar al sitio. De pronto, los sucesos extraños se hicieron presentes a la llegada de la caravana militar. Varios de los cabos tenían enormes ganas de vomitar, y básicamente la mayoría de los militares atravesaba por esta situación. Por recomendación del maestro Pedro, sacaron a las tropas por una supuesta contaminación radioactiva que sería la fuente principal de sus náuseas. Al poco rato y con la experiencia vivida, decidieron que la mejor manera de inspeccionar la zona era a través de una cuadrilla que se dispersara alrededor de la zona, mientras que el cabo Valdés se quedó con el maestro Pedro Araneda explicando todo lo ocurrido, en un estado de alteración aparente, al igual que los otros 7 cabos. O sea, estaban totalmente en shock, no sabían qué estaban pasando, ni ellos comprendían la situación, pero de alguna manera tenían que explicárselo a los superiores, porque ya estaban haciendo todo un desmadre, estaban haciendo despliegue militar, lo cual es bastante interesante por un relato de este estilo, y pues al final de cuentas tenían que dar una explicación así de simple. Para este momento, Armando fue trasladado al hospital de Arica, pero se declara que en un punto del trayecto, el cabo volvió a entrar en psicosis y gritó: ¡La luz! ¡La luz!, en 2 ocasiones y se desmayó otra vez. Aquí nos vamos a regresar a la zona del crimen, porque para el momento en el que Armando fue trasladado al hospital, los comandos que inspeccionaron la zona regresaron con un trozo de metal. Según los cabos, recuperaron la pieza de metal porque era extraño que un objeto como esos estuviera en una zona deshabitada. Se cuenta que el maestro Pedro Araneda guardó el trozo de metal por un tiempo, hasta que lo entregó a los periodistas Luis Daroch y Luis Maturama, del periódico La Estrella de Arica, con el fin de que le realizaran algunos análisis para ver de dónde provenía este pedazo de metal o si era extraño. Sin embargo, resultó ser aluminio, no tenía ningún tipo de oxidación y parecía que este pertenecía a una pieza más grande porque tenía unos cortes como si se hubiera desprendido. Según una fuente que consulté, menciona que Luis Daroch era el que tenía en sus manos la pieza. La sentía tan importante que la llevaba a todos lados en su coche y envuelta en plástico. Y después de que el cáncer de páncreas lo matara en 1985, la pieza de metal jamás fue encontrada, lo que hace más interesante todo este caso, ya que las únicas personas que sabían de esta pieza eran el maestro Araneda y Luis Maturama y los cabos que la habían recuperado. Y por si fuera poco, contamos con algunos detalles que el maestro Araneda pudo recolectar de su visita al lugar y de los relatos que le contaron los cabos. Se menciona que aquella noche no solo iban 8 cabos a hacer guardia,
También un perro que era la mascota de la base había ido con ellos. Según los relatos, cuentan que en el momento en el que se acercó el objeto o la luz, el perro no hizo ningún gesto de ataque o agresión hacia el objeto. Al contrario, se sentó y observó toda la situación como si nada, lo cual es bastante interesante porque una luz en el cielo es muy atractiva para las mascotas, ya sea para los gatos, ya sea para los perros, y más si estaban en un mal plan o querían agredir a estas personas, también pudieron lanzar algún ladrido, pero no hubo ninguna reacción o alguna respuesta negativa por parte del perro. La noticia de todo el caso se dio a conocer el 17 de mayo de 1977 por el periódico La Estrella, y de primera mano el gobierno de Pinochet quiso controlar toda la situación. Pero desafortunadamente era una noticia tan extraña que periódicos como El Mercurio y La Tercera cubrieron la nota con intensidad. El cabo Valdés dio una declaración para la agencia más antigua de noticias en el mundo, la Agence France Presse, o por siglas la AFP, en la que indicó que había sido sometido a varios exámenes médicos como electroencefalogramas, sesiones médicas con especialistas y psiquiatras. E incluso contamos con la opinión del psiquiatra Rafael Méndez, que indicó que todo el suceso era originado por un brote psicótico del cabo Valdés, y los demás cabos se habían unido a esta psicosis y la habían creado de manera colectiva. Pero no sé ustedes, que a mí me huele a desacreditación, señores. Pero ya lo estaremos viendo, ustedes juzgarán. Incluso el gobierno lanzó un comunicado para esclarecer el caso en 3 puntos. 1. El ejército no se pronuncia en torno a los hechos relatados por los miembros de la patrulla. 2. Desde el momento que sucedió el hecho hasta que fue dado a conocer por la prensa, no se había dado veredicto oficial por parte de la investigación. O sea, ellos dicen, ustedes dijeron, ustedes dedujeron, dieron un veredicto, mientras nosotros apenas estábamos realizando una investigación. O sea, si ustedes sacaron conclusiones, fue por cuenta propia, no por nuestra. Y 3. Conforme a las consultas realizadas por vía oficial, se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta el momento coinciden por lo general con los relatos de los integrantes de la patrulla. Y sí, de manera muy extraña, el gobierno estaba admitiendo públicamente que el caso del cabo Valdés sí había sucedido, pero había ciertos arreglos en el comunicado, ya que se menciona la presencia de patrullas, que no es lo mismo que una guardia. Las patrullas llevan equipo, armas y medios de comunicación como radios, por si llega a suceder un tipo de ataque y tengan que llamar a refuerzos. Mientras tanto, que la guardia en la que iba el cabo Valdés no tenía nada, si acaso una pistola de calibre pequeño para Valdés, que era el capitán, y un fusil por una extrema situación nada más. Y para eso el gobierno de Pinochet se le hizo cómodo acomodar la versión y no mostrar una debilidad de equipo frente a las divisiones fronterizas. Porque hay que recordar que hace un rato les mencioné que había un supuesto rumor en el que las líneas fronterizas supuestamente estaban minadas, y por lo cual si alguien se atrevía a cruzarlas, pues su destino era volar en 1000 pedacitos. Pero este era el tipo de encubrimiento que hacía Pinochet para no mostrar una debilidad militar frente a las demás naciones. Y también hay que agregar que por parte de la prensa también hubo como mucho agregue de chismecito a la situación, porque siempre se habló de seres extraterrestres y de naves espaciales o naves intergalácticas, cuando los testigos de todos los cabos siempre fueron o describieron a una luz nada más, una luz muy brillante que era proyectada por un objeto, pero nunca mencionaron que había seres extraterrestres o que era una nave intergaláctica. Entonces aquí hay ciertas versiones que sí coinciden, pero le tratan de agregar más de su cosecha, pues para vender más. Pero después de todo lo ocurrido, la tropa de aquella noche fue desarticulada
y durante mucho tiempo se mantuvo en anonimato las identidades de la tropa. Sin embargo, para un documental de la televisión chilena, dos cabos se atrevieron a contar su versión y vamos a pasar con la primera. Entonces dijo, ya, ¿quién van a ser los dos primeros que van a hacer turno? Todos siguieron mirando, dijo, ya, yo le dije yo, con otro más. Y en ese lazo, de los otros dos muñecos que tocaban el turno, dijo, mi cabo, mire. Y en ese momento apareció una neblina grande. Aparece una neblina así y se para. Y se ve la nave. Estábamos todos en ese momento viendo la nave tomados de la mano. Y en ese lazo nosotros, yo lo único que me acuerdo, nos quedamos dormidos. A los 10 minutos nosotros despertamos y empezamos a preguntar por el cabo Valdés. Oye, y el cabo, y la nave ahí. Y cae a los pies de nosotros, una altura grande más o menos, para matarse una persona. Y era el cabo Valdés. Como era chiquito así, yo pensaba que eran unos de ellos, porque yo cuando lo vi ya con barba, toda la cuestión. Y como lo pudieron notar, es una versión muy parecida a la que cuenta Armando Valdés, lo cual lo hace bastante interesante. Pero si eso no les parece suficiente, el ex cabo Raúl Salinas también dio una declaración para este documental y vamos a pasar a escucharla. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado, él grita, miren lo que ven ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los 4 que estábamos adentro, más el cabo Valdés. Una nave, o ahora uno dice una nave, ¿verdad? En ese tiempo, una luz grande, 2 luces que tenía a los costados, sale en la noche, Cerro La Cruz, y se nos posa al frente. A ver, a ese, al cerro allá, ya, al frente. El ganado, imagínense, tener 1000 cabezas de ganado en un silencio total es prácticamente imposible. No había nada, ni un ruido, nada. Entonces el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó. Estábamos todos en perfectas condiciones físicas y psíquicas. Y todo, y mi cabo, lo buscábamos, gritamos. No apareció, no hubo caso. Cuando de repente escuchamos una voz que dice, muchachos. Claro, salimos nosotros, y era mi buen cabo Valdés. Y lo alcanzamos a tomar y se desvanece. Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos. Él comenzó a decirnos, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. Y sí, es bastante extraño encontrar estas coincidencias entre las dos versiones de los cabos, lo cual es muy interesante porque a pesar de los años o del tiempo que haya transcurrido desde el hecho, las versiones siguen siendo las mismas, o hasta ese punto de la historia, porque no quiero venirles a tirar tan pronto todo esto porque la verdad suena muy fantasioso, suena bastante interesante, pero va a tener sus fallas. Pero regresando un poquito a sus testimonios, ambos oficiales indicaron que después de lo ocurrido nunca supieron más de Armando Valdés. Además, fueron amenazados por altos cargos militares para que no hablaran del asunto. Pero, en cuanto dejaron al ejército, comenzaron a esparcir la historia por todos lados o por quien se interesara en ella. Además, en el programa OVNI chileno, desmintieron la versión de los materiales encontrados por los cabos. En una parte del documental se le realiza una entrevista al capitán Durkodoy, el cual aseguró que personalmente estaba llevando el hilo de la investigación de Armando Valdés y podría jurar que en aquella zona desértica no se encontró ninguna especie de material o ningún tipo de objeto. Tiempo después del suceso se comenzaron a correr rumores del cabo Valdés. Unos aseguraban que se había convertido en una especie de genio matemático y otros decían que miembros de la NASA se lo habían llevado para trabajar con él.
Incluso el capitán Durcoroy recalcó que todo lo que decían eran rumores, pero eso sí, tenía que aceptar que había un cambio en Armando después del suceso. Cito: Valdés era un hombre de clase normal. Después de su experiencia mejoró. Estaba más serio, le hizo bien al hombre, maduró. Quería saber más, le interesaban los temas de ciencia, buscaba las respuestas de todas las cosas que pasaban. Pero la realidad es que después de su experiencia, Armando Valdés estuvo recluido en el servicio veterinario del ejército hasta que se retiró en 1999 con el grado de suboficial. O sea, sí escaló un poco en el rango militar, pero tampoco llegó a tan altos cargos. Después de esto estuvo viviendo en la zona de Temuco, en la zona central de Chile, donde se le llegó a ver en varias ocasiones en la calle con lentes oscuros para no llamar tanto la atención. Y ya con este cambio de vida, tuvo una segunda valoración por el psiquiatra Mario Dussel, en donde indica lo siguiente, cito: hay una evolución posterior de él, que no es caso típico de una psicosis clásica. Si hablamos de una esquizofrenia o enfermedad mental, la persona se disgrega y alucina, y en ese caso se le tendría que dar de baja forzosamente del ejército. De hecho, en un punto de la entrevista menciona que él está a cargo de todos los tratamientos suministrados a Valdés, pero no podía revelarlos por temas de confidencialidad. Y es una mamada porque nos está diciendo, le está concediendo una entrevista a este supuesto documental y no nos suelta ni siquiera una pizquita de información ni qué es el tratamiento que se le está suministrando. Sin embargo, también debemos mencionar que en ese momento el Dr. Dussel era el asesor de la CEFA, o mejor conocido como la Investigación Oficial de OVNIs de Chile. Incluso él era la cabecilla de la CIFAE, o Corporación de Investigación de Fenómenos Aéreos, que intenta explicar de una manera científica el fenómeno OVNI, lo cual es bastante interesante que se esté haciendo, tratar de mostrar científicamente todas estas historias y sucesos que hasta la fecha no tenemos entendimiento. Pero todavía no se acaba esto, señores y señoras, porque debemos de mencionar al programa que mantuvo a la expectativa todo Chile durante una noche. Pues el 16 de junio, el cabo Valdés fue entrevistado por Pedro Carcuro en el programa de PEAPA, y ahí se destapó la cloaca. Hay que mencionar que recién se estaba retirando del ejército y también por su creencia religiosa se había convertido en un pastor evangélico, me parece. Entonces ahí ya tenía un poquito distorsionado todo el asunto. Tenía una cierta fe muy grande hacia la religión, lo cual se va a ver reflejado en todo el caso. Así que pequeño spoiler, perdón por hacerlo, pero pequeño spoiler, tómenlo en cuenta. Durante la entrevista mencionó que había sido amenazado por los mismísimos hombres de negro. Todo esto cuando estuvo en el regimiento de Tucapel, y de hecho aquí les voy a pedir un poco de paciencia, porque saltaremos un poco a lo descabellado, porque en algunas fuentes mencionan que durante este encuentro con los hombres de negro, tuvo un momento de introspección con los agentes. Les hizo saber algunos detalles de su vida, como su fijación con un símbolo parecido a una H, ya que a través de los pocos años que había vivido, este símbolo se le había aparecido en varias ocasiones. Incluso mientras estaba llevando a cabo sus terapias de regresión, pudo ver este símbolo mientras había entrado a la niebla o a la luz del objeto, a lo que los hombres de negro coincidieron que se podría tratar de una información importante que iniciara con la letra H. Por ejemplo, el planeta de donde venían estos supuestos seres. Y si tomamos este dato descabellado como pista, tal vez se estarían refiriendo a un planeta enano dentro de nuestro sistema solar llamado como Haumea, que se encuentra más lejos que Neptuno y Plutón, por lo cual no se considera como tal un planeta. También desmintió el rumor que involucraba a su hija, porque la pequeña había atravesado por una enfermedad muy grave y algunas lenguas largas indicaron que los extraterrestres la habían curado, lo cual es totalmente falso. Aunque cabe decir que hay un caso muy peculiar
también en Sudamérica, que hace serias referencias a la sanación extraterrestre. Pero si quieren escuchar ese caso, vayan a decirnos en nuestras redes sociales, porque la verdad está muy bizarro. Además de todo esto, agregó que estaba totalmente convencido de que hay seres extraterrestres visitándonos desde hace muchos años, y que sus intenciones no son buenas. Y de los hechos más memorables de la entrevista, llega cuando Armando menciona que a través de las regresiones ha trabajado para recordar qué fue lo que pasó en el tiempo que desapareció, y asegura que le fue conferido un mensaje, pero que aún no lograba descifrarlo por completo o recordarlo. Pero no descartó que fuera importante para la humanidad. Incluso no podía decir si se trataba de una supuesta invasión alienígena, que cabe decir que sería un peligro para la humanidad. Más tarde la entrevista finalizó con Valdés promocionando el libro titulado La sombra de la verdad, en el que iba a contar el mensaje que le fue proporcionado. Pero dicho libro nunca ha visto la luz. Pero este no fue el único autor interesado en el tema, ya que Cristina Rifo Morales sí publicó un libro titulado El caso del Cabo Valdés, además de Patricio Abusleme, que publicó en 2010 el libro titulado La noche de los centinelas, el cual está bastante bueno y tiene una recapitulación periodística de todo lo que pasó, testimonios. Él fue a involucrarse con los cabos, a ver qué era lo que veía, a pesar de la situación o la tensión política. Pero aún quedan más inconsistencias por resolver. Por ejemplo, el periódico La Defensa publicó un artículo titulado como Simples fenómenos naturales son ovnis que se ven en putre, en donde el profesor Rafael A. Vera, de la Universidad de Concepción, indicó que aquello ocurrido a la tropa de Valdés no tiene nada que ver con la presencia de ovnis en la zona, pero sí fue provocado por un fenómeno eléctrico que, según sus investigaciones, la luz que vieron los cabos fue generada por el gas radón, que crea una nube en forma oval o circular, además de producir una luz muy intensa. El gas radón es usual en Chile, por la cantidad de cerros que hay en la nación, porque principalmente este gas proviene de las aberturas o fisuras de los cerros. De hecho, este gas puede ser nocivo para la salud humana, pues provoca alucinaciones, desmayos, pérdida de conciencia y la concentración de los poros de la piel o que se expandan para que el cabello o el folículo capilar crezca más rápido, lo cual explicaría como tal los síntomas que tenía Armando Valdés en cuanto al desmayo o los constantes desmayos que estaba sufriendo, de las alucinaciones y también del crecimiento de la barba que tuvo durante este corto periodo de tiempo, lo cual es bastante interesante porque este es un remedio que varios lampiños desearían tener y pues nada más no se ve para cuándo. Además, un tiempo después de que Armando comenzara a presentarse en conferencias, sorprendió a todo el mundo con una vuelta de 360 grados para el caso, ya que el 16 y 17 de febrero del 2013 se llevó a cabo el segundo encuentro ufológico de Maipo, en donde Armando Valdés se presentó para contar su historia frente al público. Sin embargo, en esta ocasión hubo un cambio significativo. Cito: "Nunca fue abducido, no existe contacto de primero, ni segundo, ni tercer tipo". Además, nos cuenta que la única parte verdadera de la historia es cuando vieron la luz en el cielo, y de eso no queda duda. Pero el hecho de que desapareció por 15 minutos sí está bastante truqueado, o al menos lo que contó. Indica Armando que solo se trató del miedo que invadió al resto de los cabos durante ese momento. Cito: "Estaba con mis muchachos agazapado en las caballerías, cuando en eso la luz del ovni se puso tan fuerte que decidí salir a ver desde un costado. Probablemente me quedé un rato de más para orinar, y cuando regresé subí una piedra que estaba casi en la entrada, dio un brinco y quizás los muchachos interpretaron que me habían tirado desde la nave", lo cual también es una versión bastante absurda, porque en la primera versión que contó en 1977 nos dice que se dirigieron hacia la zona del impacto donde vieron que se había impactado la luz,
caminaron unos metros y fue cuando comenzó todo el desmadre. O sea, estaban también un poco retirados de las caballerías. No había manera de que Armando Valdés se fuera por la parte trasera, se fuera a orinar, se perdiera 15 minutos en lo que pasaba todo el desmadre del OVNI y apareció como si nada por un salto de una piedra. Lo cual también es muy irracional, muy ilógico, muy tonto. Pero se va a poner peor, señores, así que prepárense porque vamos a tomar en cuenta el punto que les dije hace un rato de que Armando Valdés era muy religioso, incluso se volvió pastor evangélico, porque mencionó que un ente maligno, un ente diabólico, le había ordenado decir toda la versión de 1977. No sé con qué motivo, no sé con qué plan se lo había ordenado este supuesto ente demoníaco, lo cual también es bastante absurdo porque un ente demoníaco no tiene el tiempo de estar contándole chismecitos a un cabo y que diga que son ovnis. Es muy tonto, pero al final de cuentas esa es como la versión que planteó en el año 2013 frente a toda una conferencia de ufología. Y de hecho, al final de su presentación explotó en contra de los ufólogos que investigaban su caso. Cito: "Los ufólogos charlatanes deberían de dejar de utilizar mi caso para hacer plata". Lo cual también es absurdo porque, como les mencioné, él tenía planeado sacar un libro contando su historia y de hecho hizo publicidad en el programa de Pe a Pa, dejándonos con la intriga del supuesto mensaje que los seres alienígenas le habían dado para la humanidad y que lo iba a poner en su libro. Entonces me parece muy de doble moral que diga que los demás no tienen derecho a hacer dinero con su caso y que él es el único que puede hablar como tal o hacer dinero de lo que le pasó. Pero por si fuera poco, esto todavía se pone peor porque en otra conferencia, poco tiempo después, cambió la versión por completo y dijo que siempre sí, que la versión de 1977 era la oficial y que lo del ente maligno solamente había sido ahí un chiste, una bromilla, que no había pasado realmente y que no había ente maligno del cual preocuparse. Pero a mi opinión, esta es la parte más absurda de todo el caso, lo que me viene a tirar la alta expectativa que tenía, porque al principio se nos presenta una historia muy bien planteada, también hay muchos detalles, muchos testigos que afirman que sí había una luz en el desierto de Chile aquella noche, pero con este cambio de versiones tan repentinas y tan absurdas, la verdad es que nos deja desear bastante o nos hace perder toda la credibilidad en la palabra de Armando Valdés. Incluso, ya como cereza del pastel, me gustaría sazonar el episodio mencionando algunas teorías conspirativas que se crearon alrededor de todo el caso. Por ejemplo, vamos a remontarnos directamente con el gobierno de Pinochet, ya que en ese momento eran tiempos duros para la nación de Chile, se estaban llevando a cabo una serie de reformas estructurales, políticas y sociales en el país, lo cual provocó mucho descontento en la sociedad, por lo cual se utilizó el caso de Armando Valdés como una cortina de humo para tapar todo lo ocurrido o que el pueblo se enfocara solamente en esta historia tan de ciencia ficción, tan alucinante como lo fue la abducción de este cabo del ejército. Tenemos ahí unos comportamientos muy extraños del gobierno cuando enviaron el comunicado a la prensa admitiendo de que sí, siempre sí había pasado un fenómeno ovni en aquel lugar de Putre, lo cual era bastante extraño porque ningún gobierno y menos con la dureza de Augusto Pinochet iba a estar admitiendo públicamente que sí, fenómenos ovnis estaban invadiendo Chile y más por el tiempo que era 1977, era un estigma total hablar de ovnis en ese tiempo. Pero al final de cuentas esta es una de las teorías que se tiene. Simplemente el caso de Armando Valdés simplemente fue una cortina de humo. Y para finalizar, vámonos con la teoría más descabellada y la que sí podría tener algunas coincidencias, en la que Armando Valdés sufrió un cierto juego estilo MK Ultra por parte del gobierno chileno,
después de toda la abducción, ya que, como lo mencionabas, se le dieron algunos tratamientos psicológicos o de especialistas para que pudiera recuperar ahora sí que la memoria de todo lo que pasó, contar con detalle qué era lo que había ocurrido ese 25 de abril. Sin embargo, el juego sucio del gobierno se hizo presente, ya que dentro de estos tratamientos que se le estaban suministrando, el gobierno estuvo enteramente involucrado en sesiones de electroshocks constantes a Armando Valdés con el fin de que pudiera olvidar todo lo sucedido. Y realmente tiene un punto bueno porque ya lo habíamos revisado en el capítulo del MKUltra, cuando la CIA empezó a realizar ciertos experimentos para poder dominar la mente humana y poder controlarla. Entonces puede ser posible de que este tipo de tratamientos de electroshock pudieran funcionar con Armando Valdés, además de que se notó un serio cambio en cuanto al pensamiento del cabo, ya que en el documental para el programa OVNI de la televisión chilena, el capitán Durcoroy nos había mencionado que Armando Valdés era un hombre de ciencia que buscaba todas las respuestas a lo que le pasaba y pues era bastante curioso. Y al poco tiempo después de que se le aplicaron estas regresiones, estos tratamientos, Armando Valdés se unió a la religión y más convirtiéndose en pastor de la iglesia evangélica, lo cual es un camino totalmente distinto. Van por diferentes tangentes, lo cual es bastante extraño que haya tomado este cambio de pensamiento después de un fenómeno ovni que es muy peculiar para cualquier persona. Pero al final de cuentas, esto es lo que se sabe del caso de Armando Valdés o de la supuesta abducción de Armando Valdés. Ahora sí lo voy a poner entre comillas, porque ya poniendo todos los puntos en la mesa, la verdad está de dudarse todas las versiones que nos presenta Armando Valdés. Me queda un mal sabor de boca a todo el caso, ya ni porque me disfracé esta noche, me vine especial a la ocasión, me puse mi casaca militar y terminé completamente decepcionado del caso. La verdad no estoy 100% conforme con la historia y más por este punto de los entes malignos que vinieron a ordenarle. Es una completa mamada, señores, pero al final de cuentas el inicio estuvo bastante bueno, toda la historia, dejando de lado pues todas estas pequeñas inconsistencias. Pero me gustaría saber su opinión y para eso vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío en Facebook, Twitter e Instagram y también en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast y YouTube, en donde van a poder encontrar todo el contenido que hemos estado haciendo, el podcast de la Horrorpedia, los extras, los viernes de misterio. También ahí tenemos el grupo de luciferianos para que vayan a compartir memes, para que vayan a compartir información, noticias, vayan a ser amigos, lo que quieran. Al final de cuentas, para eso es esta comunidad, para que más personas se unan, se conozcan, tengan gustos similares y puedan tener una bonita relación, ¿no? Ya sea de amistad o de algo más si ustedes lo desean. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Esta noche nos vamos con un muy mal sabor de boca, señores. Pero quédense al pendiente de este programa porque las próximas semanas van a estar llenas de contenido. Todavía no acabamos el mes OVNI y vamos por los mejores episodios. Así que quédense bien pegados al programa y por el momento no me queda nada más por decir, solamente recordarles que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente Viernes de Misterio Alienígena.